Buenos días, ¿cómo están? O no sé en qué horario estarán, pero los saludo. Bueno, hoy vamos a resolver algunos ejercicios, circuitos mixtos usando la ley de Ohm, como el que están viendo ahora en pantalla. Bueno, en este ejercicio, como podemos ver, tenemos la incógnita del voltaje en el paralelo A y el voltaje 1, que es igual al voltaje total. Dado que hay una sola fuente en el circuito, el voltaje total y el de la fuente son iguales. Viendo los datos que tenemos, sabemos que R1 es igual a 10 kilo ohms, R2 es igual a 5, R3 22 kilo ohmios y el más importante, la corriente que circula por R3 es igual a 10 miliamperes. Dado que en un circuito en paralelo como están R2 y R3, el voltaje se mantiene constante en ambas resistencias. Por lo tanto, el voltaje que caiga en R3 va a caer en R2 y por lo tanto en todo el paralelo. Podemos calcular de esta manera la caída de tensión en el paralelo aplicando la ley de Ohm, sabiendo que 22 kilo ohms, la resistencia de R2, por la corriente que circula por la misma, nos da como resultado 220 voltios, lo cual es la caída de tensión en ese paralelo. Ya tenemos la primera incógnita resuelta, 220 voltios. Para la segunda, es el voltaje total. Para calcular el voltaje total hay que conocer tanto la corriente total como la resistencia total. Se calcula con la multiplicación de ambas según la ley de Ohm. Dado que la corriente del circuito salió de la fuente, circuló por R1 y luego cuando llegó a este punto se dividió por R3 y R2, luego se une, sabemos que la suma de las corrientes de R3 y R2 es igual a la corriente total del circuito. En este caso no sabemos cuál es la corriente en R2, así que hay que calcularla. Tenemos que la corriente en R2 es igual a la caída de tensión, que en este caso es 220 voltios, se produce en ambas resistencias, en el paralelo, dividido la resistencia, que en este caso es 5 kilo ohms. Esto nos da como resultado 44 miliamperes. Por lo tanto, la corriente total que tenemos es la suma de ambas corrientes de esta resistencia. 10 miliamperes más 44 miliamperes es igual a 54 miliamperes. 54 miliamperes. Bueno, ahora hay que calcular la resistencia total. La resistencia total, vamos a empezar calculando la resistencia del paralelo A. Por lo tanto, tenemos que la resistencia en el paralelo A va a ser igual a la resistencia R3, 22 kilo ohms por 5 kilo ohms sobre la suma de ambos, 27 kilo ohms. Esto nos da como resultado 4074 ohms. 4074 ohmios. Por lo tanto, la resistencia total es igual a 4074 ohmios más 10.000 ohms, 10 kilo ohms que tiene la resistencia 1, dado que ambas están en serie, se suman. Por lo tanto, esta resistencia es igual a 14.074 ohmios. Tenemos entonces que la resistencia total es igual a 14.074 ohms. Ahora simplemente
haciendo el cálculo del voltaje total, sabemos que el voltaje total es la corriente total por la resistencia total. Tenemos que 54 miliamperes por 14.074 ohms es igual a 759,9 voltios, redondeados 760 voltios. Por lo tanto, tenemos resueltas ambas incógnitas del ejercicio. Miren, les digo así, si resuelvo en un ejercicio como este, básicamente es lo que me tomaron una vez en un examen de la facultad. Es un ejercicio relativamente complicado, ya que nos invita a conocer conceptos como la constancia en el voltaje en la resistencia en serie y la división de la corriente, así como sacar a partir de una sola corriente que nos den en un paralelo los demás datos. Un ejercicio que es relativamente complicado. Porque, bueno, te invita a pensar. No es un ejercicio que sea mecánico.